Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Señor les bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que están en su casa. Bienvenidos a un nuevo momento que tenemos para poder estar juntos, para poder cantarle al Señor. Siempre decimos que podría ser un ensayo esto de lo que va a ser en el cielo, pero la verdad que la palabra nos dice que hay que cantar al Señor con todo nuestro ser. Un día ya estaremos en el cielo y lo haremos exponencial, ¿no? Será esa alabanza, pero cada momento que nosotros tengamos la oportunidad de cantarle, tenemos que hacerlo con todo nuestro ser, como dice la palabra. Saca mi micrófono, ¿me escuchan ahí? Bien. Vamos a compartir una palabra en esta noche y quiero orar un momento para que podamos realmente tener los oídos atentos, pero nuestros oídos espirituales, porque nuestros oídos que tenemos naturales pueden escuchar, pero Dios habla a nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu, lo que produzca en nuestro espíritu, se verá reflejado en todas las demás áreas de nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos en esta hora. Señor, sabiendo que tu palabra es bendita, pero te pedimos que nos bendigas a nosotros, que bendigas nuestro ser, que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestro entendimiento para entender lo que tú nos quieres hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre de esta prédica, para poner un nombre y tenerlo como referencia, en esta noche es Nuestra Esencia. Si alguno anda con hambre, ya al ver el pancito ese que se ve en la foto, ese está lindo para mandarlo al horno ya, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito un poco de arte culinario, vamos a hablar un poquito de algunas cosas de que son cotidianas para nosotros, como lo era en la época del Señor, pero el Señor le encantaba hablar de cosas cotidianas que vivían, les encantaba al Señor agarrar esas cosas y explicar algo. Vamos a compartir la palabra del Señor que está en Mateo, capítulo 16, versículo del 5 al 12. Ese va a ser el pasaje en raíz de esta prédica y vamos a compartir un par de versículos más, pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4.000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos. Amén. Vemos una situación, a mí me gusta entrar un poco en detalle, porque a veces uno lee la palabra y se ve a veces tan fría, a veces la letra, pero está bueno verlo en contexto. Imaginarse si nosotros estuviéramos en esa situación. Vemos una situación en la que, si ustedes miran un poquito antes de este pasaje, véanlo en casa, porque esto arranca en el versículo 5 esta parte, pero los primeros 5 versículos habla un momento en que Jesús venía, antes que pasara esto, venía de discutir con algunos fariseos que le vinieron a plantear algo. Se acercaron con cara de bueno unos fariseos y dicen, Señor, Maestro, necesitamos que nos hagas una señal más para que podamos creer en vos, para que podamos
saber de una vez por todas que sí tienes autoridad. Y esos mismos fariseos que lo venían siguiendo al Señor, eran los mismos que hace un tiempito atrás, si vos ves los pasajes que están antes a ese capítulo, el Señor venía sanando enfermos, alimentó a 5.000, alimentó a 4.000. O sea, ¿más señal querés? Y ¿saben qué? Jesús realmente se molestó. Si ustedes lo ven ahí, se molestó con ellos, se enojó. Jesús se enoja también. Es como nosotros, fue hombre igual que nosotros. ¿Viste cuando a veces te vienen a decir algo? ¿Me están cargando? O sea, ¿nos vieron? Y me viniste a... Y el Señor sabía que su intención era otra. Ellos venían diciendo para que creamos, para que sepamos que realmente vos tenés autoridad. Y Jesús conocía realmente las intenciones. A ellos no les interesaba creer. Ellos venían a buscar, como hacían antes y harían después, cualquier excusa para poder acusar a Jesús. Buscaban, a ver, para mí que ellos en algún momento, no sé, pensaban que Jesús realmente era un mago. Entonces, bueno, vamos a ver que haga un truco más. A ver, porque capaz que los panes y los peces los tenían escondidos por ahí. Algo habrá hecho. No, vamos, pidámosles algo más. A ver, ellos buscaban algo en Jesús para ver si lo agarraban. Te encontré como sacabas el conejo de la galera. Y Jesús se molestó. El Señor conocía sus intenciones y se enoja con ellos. Y les dice, si lo ven un cachito, está bueno porque 2 o 3 pasajes en Marcos, Lucas lo dice también, en distintos detalles, matices que están muy buenos que lo lean, en cada uno de los evangelios este pasaje. Dice, ustedes no se merecen ninguna señal. ¿Qué me vienen a pedir? Ustedes no se merecen nada. Es más, ¿quieren una señal? En Marcos dice, en su momento yo se las voy a dar. Y les voy a dar la señal de Jonás. Nada más. Eso es lo único que se merecen. Entre paréntesis, ¿saben lo que es la señal de Jonás? Lo explica después en otro de los evangelios, en el que, ¿se acuerdan que Jonás, cuánto estuvo en la ballena? 3 días y 3 noches. Bueno, Jesús explica en otro pasaje, dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez, así estará el Hijo del Hombre debajo de la tierra cuando muera y después resucite. Esa es la única señal que le ven a ustedes. Y más de alguno quizá ni se enteró de esa señal, pero es lo único que le da. ¿Qué dijo? Le dijo eso y dijo, agarró sus cosas al Señor, le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos. Señor, vamos. Se enojó. Imagínense la situación. El Señor le dice, ustedes no se merecen nada. Vámonos. ¿Qué dice la palabra? Se suben a la barca y van a cruzar a otro lado. ¿A dónde iban? Iban a cruzar, como te decía, a otro lado del lago. Y sucede algo casi al mismo tiempo, porque esta es una pequeña introducción a lo que pasa acá. Porque ¿qué pasa? Dice que cruzan al otro lado, como hemos leído, y cuando empiezan a bajar las cosas los discípulos, se dan cuenta, bajan las prendas, bajan, y empiezan a ver. ¿Y la comida? Cruzaron de una punta de un lago al otro, cruzaron todo, le habrá llevado un rato, ¿no? Cruzar en barca. No cruzaron en lancha, en barca. Y había que remar y había que darle, ¿no? Nos olvidamos del pan. Quizá era de alguna de las canastas que le habían sobrado de unos días atrás, cuando Jesús le sobró, cuando alimentó a 4.000. Bueno, algunas canastas se quedaron los discípulos. Capaz que era algo de eso. Y viste que siempre cuando salen en alguna comitiva, siempre hay 2 o 3 que se encargan de algunas cosas, ¿no? De la logística, viste que siempre hay 2 o 3, bueno, vos, encárguense de la comida, vamos a ir para allá. Bueno, capaz que se iban rotando los discípulos, ¿no? Ahora, imagínate ese diálogo, porque dice que los discípulos se miraron entre ellos y dijeron, nos olvidamos del pan. Imaginémonos de todos los discípulos que hay, si se conocen los nombres de los discípulos, vamos a decir que, por ejemplo, a ver, Tadeo, Felipe y Santiago eran los encargados de que tenían que llevar la comida. Cruzaron el otro lado del lago, Tadeo, Santiago y Felipe, nos olvidamos del pan.
Salimos rápido. Y el Señor Jesús estaba enojado, nos dijo, vamos, agarren las cosas y nos vamos. Y, me olvidé del otro lado. Y me imagino, ¿no?, que entra en escena un Pedrito, ¿no? Esos pocas pulgas. Y sumale a los hijos del trueno, a Jacobo y a Juan. Jesús decía que Jacobo y Juan eran los hijos del trueno, era Boanerges le había puesto ese nombre. ¿Por qué? Porque justamente eran bastante pocas pulgas. Una vez lo habían ofendido al Señor y ya querían agarrar a las piñas a lo que habían agarrado al Señor, le habían tirado piedras, ¿viste? Ya estaba, eran bravos. Imagínate una discusión, pobrecito Tadeo, Felipe y Santiago, que capaz que eran de bajo perfil y los agarran. ¿Cómo se van a olvidar del pan? ¿En qué estaban pensando? Somos 13 con el Señor. Y andás a ver si hay uno más. Había un solo pedazo de pan. Imagínate la situación. Y me pongo a pensar algo. Yo me imagino ese viaje, porque cruzaron al otro lado y me imagino cómo iba Jesús mientras le dijo, bueno, suban a la barca, crucemos al otro lado. Porque Jesús seguramente se habrá quedado con un poco de bronca, un poco de enojo, ¿no? Porque estos fariseos. Y me imagino qué habrá sido, cómo habrá sido el Señor, qué estaría pensando el Señor mientras viajaba. Porque la palabra no dice eso. Viste que la palabra pasa de un hecho al otro enseguida y habían cosas que pasan, porque así es la vida, ¿no? Y imagino que al principio seguramente venía molesto por cómo eran estos fariseos, ¿no? Vienen acá a pedir una señal estos. Y después se habrá puesto a meditar en la situación, ¿no? Y cómo era esta gente, que la verdad eran falsos. Y habrá sacado sus conclusiones el Señor, ¿no? A tal punto que dice que cuando llegó al otro lado de la barca, cuando finalizó el viaje, pasa algo casi al mismo tiempo. Mientras que los discípulos se dan cuenta de que se olvidaron el pan, el Señor les dice, ¿saben qué? Les tengo que decir algo, préstenme atención. Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ahí me imagino esa situación, ¿no? Los discípulos acaban de dar cuenta de eso. El Señor les dice, escúchenme, presten atención. Cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Ahora imagínate, porque vemos cómo fue la reacción de los discípulos, porque dice que cuando Jesús les dijo esto se pusieron a discutir entre ellos. Yo me imagino, cuídense de la levadura. ¿Viste? La levadura, la harina, nos olvidamos todo. O sea, Jesús les dijo algo, pero ellos no estaban captando lo que el Señor realmente les decía. Es como que, no sé, ahora me dice, mira, encima el Señor se dio cuenta, claro, sí, la levadura, nos olvidamos la harina, ahora ¿qué pan vamos a hacer? No, pará. Y el Señor dice, pará, ¿qué pasa? Se acerca el Señor. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están discutiendo? Me imagino, ¿no? A estos pocas pulgas agarrando a los otros que seguramente se habrán olvidado el pan. ¿Cómo se acerca el Señor? Y se da cuenta el Señor que no captaron lo que Él estaba diciéndole a ellos. Ellos estaban pensando en algo material y el Señor les había tirado algo espiritual en ese momento y no lo habían captado. Y se acerca y le dice, ¿cuál es el problema acá? A ver, ¿de qué tanto se preocupan? Qué poca fe que tienen, ¿no? Che, ¿hace cuánto que vienen conmigo? O sea, alimentamos 4.000 y ¿con cuántos panes había y alimentamos 4.000? Y se quejan porque hay un solo pedazo de pan y ya se están haciendo la cabeza de que no va a alcanzar. ¿No se acuerdan de todo lo que vieron? Pero no entienden, ¿no?, lo que les digo, parece. Y dice, les vuelvo a repetir, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. No les explicó qué quiso decir, se los volvió a repetir. Y ahí ellos, en su entendimiento espiritual, dijeron, ay, pará, no nos está hablando del pan. Bajaron un cambio, se habrán dejado de discutir. Perdón, Señor, tenés razón, vos no estabas hablando de lo que pasó hace un cachito atrás, ¿no? De esos que vienen ahí. Sí, Señor, dice que se dieron cuenta ellos solos que tenían que tener cuidado de las enseñanzas malignas que daban esta gente. Y yo imagino que el Señor Jesús venía justamente en ese viaje pensando esto y se preocupó, dijo, no, esto así como son estos,
pueden ser los míos también si le dan lugar. Y este mensaje es para hoy, iglesia. ¿Hace cuánto pasó esto? Más de 2000 años. Hoy el mismo Señor viene a decirnos otra vez, tengan cuidado con la levadura de esta clase de gente. ¿Qué significa esto? Vamos un poquito de diccionario, de Wikipedia hoy, antes era el diccionario, hoy es Wikipedia, ¿no? ¿Qué es la levadura? Tenemos por ahí, por definición la levadura es un hongo, por si no lo sabían, lo que a veces comemos, es un hongo microscópico que tiene la capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación de diversos cuerpos orgánicos. Y particularmente, yo lo noté acá, el hongo que utilizamos y que se utiliza para la panificación se llama Saccharomyces cerevisiae. Subtítulos, ahí cómo sería. La maté. La próxima no lo pongo. ¿Se dieron cuenta de esto? Lo hizo tan lindo que se ve en un pan, ¿no? Porque si vos hicieras un pan sin levadura, no lográs lo que tenés después. Ahora, lo que logra ese pancito que a veces Marce Cuevas hace y que me muestra las fotos, es un hongo que se empieza a descomponer. Te guste o no, aunque le encuentre el sabor rico, es algo que se descompone para formar lo que vemos después. ¿Y cuál era su significado para los judíos? Porque el Señor agarraba de cosas que estaban en la costumbre de la gente, de los discípulos, con cosas que ellos más o menos tenían entendimiento y les daba ejemplos el Señor. Y dice la palabra que si lo vemos, y vamos a leer un rapidito porque no quiero ser tan largo, pero ¿cuál era el significado de la levadura para los judíos? Para ellos significaba, a lo largo de su historia, la levadura era impureza, era corrupción. Mirá lo que dice, por ejemplo, cuando se celebra la Pascua, en Éxodo, mirá, ya en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 19 al 20, dice, durante estos 7 días, dijo el Señor, no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana va a ser excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman únicamente pan sin levadura. O sea, cuando había una fiesta, el Señor decía, acá no vengan con levadura. Al presentar una ofrenda, en Levítico 2 decía, si la ofrenda es de grano, porque había distintos tipos de ofrenda, había ofrenda de animales y había, por ejemplo, de granos. Si la ofrenda es de grano, cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva, la forma que ustedes quieran. Si la ofrenda de grano se cocina en una sartén, debe ser de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Y ahí está para hacer otra prédica, cuando ofrecemos cosas contaminadas al Señor, ¿no? Eso lo dejamos por otro día. Pero vamos a hablar, volvamos a la levadura. Y vamos a hablar un poquito de lo que es preparar un pan. Por eso habíamos puesto esta foto de lo que es preparar un pan, ¿no? Creo que... Levanta la mano quien ha preparado un pan casero en su casa, acá. ¿Aquellos que han intentado? Bueno, yo ya de a poco le agarré un poco en la mano yo también. Vamos a hablar 3 características que son visibles de cuando se pone en acción una levadura, y lo podemos ver rápidamente en algo de todos los días en nuestra casa, es el pan. Y la primera es que cambia la naturaleza. Si ponemos en un bol 1 kilo de harina, ¿no? Tenemos esta cantidad como vemos ahí, le agregamos levadura, se va a empezar a inflar después de un ratito, va a leudar, ¿no? Como lo conocemos, y con ese kilo de harina, ¿cuántos panes hacemos, Marce? Salen unos 4 o 5, ¿no? De algo que si vos ese pancito lo ves en la primera forma, no sé si haces lo que vas a hacer. Ahora, déjalo un ratito, que la levadura actúe, y va a tener 4 o 5 panes. A ver,
Ahora bien, la cantidad de harina es la misma, ¿no? No es que se multiplicó la harina. Lo que pasa es que la levadura la expandió. A nuestros ojos parece de que, uy, es mucho, pero sigue siendo la misma cantidad de harina, nomás que está inflada. Segundo, tiene la capacidad de multiplicarse. Se sabe en la cocina de hoy en día que si hiciste hoy una masa con, por ejemplo, con levadura, vos puedes separar un bollito. Si no tenés más levadura para el día siguiente de esta, no la hagas toda. Sacá un bollito de esa masa y mañana cuando hagas pan de vuelta, ponés a la harina que no tiene levadura, pero ponele esa que ya tenía un poco de levadura del día anterior. ¿Y qué va a pasar? Va a leudar la otra masa. Y van captando. Va captando para dónde el Señor se quería referir, porque ahora vamos a ver qué son los fariseos y saduceos. Pero hay un poder que tiene la levadura que ya para los judíos la rechazaban, sabían que era algo malo. Y tercero, su influencia, porque es sobre toda la masa, afecta a toda la masa. Una vez que mezclaste la levadura y leudó, olvídate de sacar la levadura. Si te encontraste con que vino alguien que no le gusta el pan con levadura, no se la puede sacar. Es como que te quieras tomar un café con leche, ¿no? Lo mezclás y decís, bueno, listo, ahora le voy a sacar la leche y me tomé el café solo. No se puede. Ahora, conociendo un poco, ¿no?, lo que hace la levadura, podemos entender que había una preocupación del Señor Jesús por sus discípulos, porque conocía muy bien la esencia de estos fariseos y saduceos. Y no quería que sus discípulos se transformaran en lo mismo. Porque hoy ese bollito es así, pero cuando menos te das cuenta, se infló y se leudó. El Señor no quería que la esencia de los discípulos sea alterada por esta levadura. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hoy, después de 2000 años, estos movimientos quizás en lo físico no los vemos. No vemos fariseos, saduceos en la religión de los judíos hoy, pero sí sigue obrando ese mismo espíritu, está hoy presente. ¿Y saben dónde está? Por sobre todo en la iglesia. Y que Dios nos libre, hermanos. Porque por algo había una preocupación y vamos a ver más adelante cómo Pablo habla también de esto. El Señor nos dice que tengamos cuidado, hermano, hoy, 2021, con estas levaduras. ¿Vamos a la primera levadura? Fariseos. ¿Qué se les recuerda rápidamente cuando uno dice fariseos? Si alguien se anima a decir. ¿A qué es sinónimo fariseo? Religioso. ¿Qué más? Hipócritas, hipocresía. Hoy nosotros lo vemos así. Hoy, viste, decimos los fariseos, estos eran unos chantas. Pero en la época de Jesús, era un grupo muy reconocido y era un grupo de mucha influencia en el pueblo judío. Hoy lo ves así, pero en esa época venía un fariseo y te decían, uy, mirá, un siervo de Dios. Tenía mucho poder e influencia. Mirá, yo puse unas características de ellos. Por eso, por ejemplo, en Lucas 12:1, Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Esa es la levadura, ya la tenemos resumida, vamos a ampliar un poquito algunos detalles, pero sepan que la hipocresía a Dios no le gusta en su iglesia. En nuestra vida no podemos ser hipócritas, decir una cosa y hacemos otra. Era un grupo religioso, político, de gran influencia en el tiempo, como habíamos dicho. Ellos decían cumplir la ley de Dios, pero le daban más importancia a las tradiciones orales. Y vamos a hablar un poquito de esto. Cuando hablaban con Jesús, coincidían con casi todo lo que Jesús enseñaba, pero a ellos les molestaba que Jesús lo dijera. Y aún sabiendo que era de verdad, iban y le hacían la contra al Señor. No, eso no es así. Mirá lo que dice Mateo 15. En este momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y le dicen, Jesús, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿no respetan tus discípulos la ceremonia
de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de tu madre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahí lo tenés a Jesús, sin pelo en la lengua, pero diciendo lo que era realmente. Viste que había dicho, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? También se la conoce como la tradición de los ancianos o de la antigüedad. Yo puse una explicación como para que saber un poquito. Resulta que esa tradición de los ancianos o de la antigüedad era un conjunto de leyes extrabíblicas que no estaban en la ley, que habían surgido en el tiempo del cautiverio babilónico, cuando Israel estaba como esclavo de los babilónicos. Y dice que se habían transmitido oralmente de generación en generación. Y estas leyes, en un momento, de tanto que se las daban oralmente, de generación en generación, en un momento alguien dijo, vamos a dejarlas escritas. Y es lo que después se conoce como la Mishnah. ¿Qué decía la Mishnah? Porque de eso hacen mención, ¿no? El Señor, o sea, ustedes hicieron algo paralelo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué decía entonces la Mishnah? Decía que cuando la palabra de Dios dice que debemos nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre, la palabra no habla solamente de decir, papá, yo te amo, de respetarlo, de amarlo, de honrarlo. La palabra decía también de que cuando vos honrabas a tu papá y a tu mamá, significaba que también los sostenías económicamente cuando eran muy viejitos. Porque hay un momento en que los padres por ahí no se podían valer por ellos solos. Entonces el Señor decía, lo que dice la palabra, honrar a tu padre y a tu madre no es solamente amarlos, es también ayudarlos. ¿Y qué pasa? Justamente la Mishnah dice, te cambió eso, te lo transgresó y te dice, si un judío le decía a sus padres que si ese dinero era corbán significa ofrenda de sacrificio. Si yo le venía a mi papá y decía, papá, mirá, esta plata que era para vos, para ayudarte, porque yo sé que vos no te puedes mantener, no puedes trabajar, estás muy viejito. Bueno, papá, mirá lo que hacía la Mishnah, esta tradición de los fariseos. Mirá, papá, yo tenía esta plata para vos, pero mirá, yo se la voy a llevar a Dios, se la voy a ofrendar a Dios en el templo. Y por lo tanto no le puedo dar nada a ustedes. Corbán, justamente como decía, viene del hebreo y significa ofrenda sacrificial. No debía ser siempre con sangre las ofrendas. Mirá vos cómo los fariseos torcieron algo, un mandamiento del Señor. Es muy probable que lo que motivó a que exista este mandamiento en la Mishnah era la codicia que había en estos sacerdotes de querer tener más ingresos económicos. Por eso el Señor les dice, ustedes invalidan con su tradición lo que dice la palabra. ¿Quieren ver algunas características propias de los... ¿Se están durmiendo o no? ¿Estamos bien? Características propias de los fariseos. Miren lo que dice en Mateo 23. Si ustedes pueden leer Mateo 23, van a ver cómo el Señor les da con todo, pero expone lo que realmente son. Tremendo, ¿eh? Yo lo puse acá como ítems para no leerlo todo, para no hacerlo muy largo. ¿Qué dice en Mateo 23? Que a los fariseos les gustaba aparentar su santidad. No practicaban lo que decían. Exigían a los demás cosas que ellos no hacían ni ayudaban. Ponían cargas, dicen, sobre otros. Che, vos tenés que ayunar 40 días. Y ellos ni ayunaban.
se colocaban, le gustaba recibir saludos y reconocimientos. Ellos, acá está, acá llegó, ¿qué tal? Vengan, salúdenme, llegó. Lo dice la palabra, ¿eh? Se colocaban versículos en los brazos, conocido como las filacterías. ¿Conocen lo que son las filacterías? Hoy lo hacen todavía muchos judíos. Son unas cajitas con cuero, que a veces se lo ponen en la cabeza, y con unas tiras de cuero que tienen puestos versículos de la Torá, en este caso, no en los judíos, de la ley. Ahora, no lo leen nunca. Lo tienen enrolladito como adornos. Para decir, uy, mirá, ahí van con sus versículos. Mirá, deben leer todo el día la palabra. Mirá, lo tienen ahí a mano. Ni leían la Biblia. Con sus enseñanzas hacían tropezar a la gente. Dice la palabra que son ciegos que guían a otros ciegos. Miren, hermanos, esto hoy está pasando también acá. Por eso el Señor nos está hablando hoy. Y que Dios nos libre como nueva vida que pasa aquí. Pero en la iglesia a nivel mundial está pasando esto. Miren lo que decían. Ellos diezmaban, pero ignoraban la justicia, la misericordia y la fe. Cuidaban de su apariencia, pero no limpiaba su interior. Ellos decían, es como que tienen un plato sucio y limpian solamente el borde y en el medio sigue sucio. Eso hacen ustedes. En otra parte le dice, ustedes son tumbas blanqueadas. Muy lindo por afuera, pero por adentro están llenos de impurezas. Parecen rectos, pero están llenos de hipocresía y desenfreno. Porque una cosa era el que vos veías cuando lo veías caminando y otra cosa era cuando estaba solo. Y eran desenfrenados. Les gustaba maquillarse cuando ayunaban. Andaban por la calle y se maquillaban y decían, acá estoy, miren, estoy hace 40 días maquillando, miren cómo estoy, pero lo hago por Dios. Oraban en las esquinas concurridas, a ver, me voy a ir a la avenida Argentina y San Martín, me voy a poner a orar ahí, a gritar, Señor, para que todos los vean. Si eran las esquinas más concurridas, dicen, mirá cómo ora. Qué hombre de oración, qué mujer de oración. Le quitan, dicen aparte de lo último, la llave del conocimiento a la gente. La gente tenía la oportunidad de conocer de Dios realmente y ellos que hacían se la quitaban. Ni ellos entraban al reino de Dios y también hacía que otros no entren al reino de Dios. ¿Existe hoy esta levadura? Claro que existe. Hoy, esas costumbres, porque los fariseos eran sinónimos, ellos estaban mucho con lo que son sus costumbres como una manera de vida. Hoy en día hay mucha gente que le da más peso a lo que dice alguien sin fijarse si realmente coincide con lo que dice la palabra. ¿Cuántos predicadores hay que dicen hablar de Dios y lo que enseña es en contra de lo que enseña el Señor en la palabra? ¿Y eso hoy pasa? Ejemplos de cosas, de costumbres que a veces pueden ser con una pequeña dosis de levadura que nos puede leudar. ¿Cuántas tradiciones hay a veces en las iglesias que le han hecho doctrina y son solamente costumbres de hombres? Pero por eso han hecho tropezar a mucha gente. ¿Se acuerdan hace tiempo atrás, en los 80, 90, de ahí hacia atrás, la iglesia, normalmente un ejemplo simple, cantábamos canciones, himnos clásicos, ¿no? Canciones de himnario, y a fines de los 80, 90, cuando empezó, no es que cambió, sino que empezó a haber un movimiento nuevo de alabanza, de adoración, Marcos Witt, Marcos Barrientos. Es fuerte decir esto, pero en muchas iglesias decían que esas canciones eran del diablo. No, acá son solamente himnos. ¿Dónde dice la palabra? Mostrame la palabra. Y nadie es capaz de decir, decime la palabra, ¿dónde dice eso?
Pero sí hay gente de que se acostumbra a eso. ¿Cuánta gente hay hoy en día que con alguien que le dice, mira, Dios me mostró esto, va y le creen y no lo analizan si realmente lo dice la palabra? Porque en algún momento estos fariseos, cuando hicieron la Mishnah, a alguien se le ocurrió decir, vamos a poner este mandamiento o esto como mandamiento. Y seguramente, ¿y por qué? Y Dios me mostró de que cuando alguien quiera, diga Corbán y listo, puede con eso, queda libre de pecado de que no ayude a sus padres y dé la ofrenda en el templo. Alguien dijo. Y nadie cuestiona. Como cristianos tenemos tradiciones nosotros, ¿no? Tenemos nuestras tradiciones, cosas buenas. Porque la palabra, estamos en este mundo, pero dice la palabra, no somos de este mundo, ¿no? Y tenemos cosas que hacemos que están bien. Yo tengo tele en mi casa. Hay muchos que dicen que la tele es pecado. No, yo tengo tele en mi casa. Pero me cuido de lo que miro nada más. ¿Cuántas costumbres de hermanos hay que las creemos que son de Dios y no lo son? Costumbres de hombres. La palabra dice que el Señor decía que son costumbres satánicas, enseñanzas que corrompen a la gente. Y Jesús se estaba preocupando por sus discípulos. Tengan cuidado ustedes de no caer en lo mismo. No era solamente ser hipócrita. ¿Cuántas cosas hemos visto que eran los fariseos, no? Eran terribles. Y hay gente que hoy llama pecado algo que es santo, y hay gente que encima llama santo algo que es pecado. Eso es terrible, hermanos. Porque el Señor decía verdades y los fariseos le hacían la contra. No, eso no es así. Y el Señor sí que tiene autoridad, ¿no? ¿Y cómo les tapaba la boca? Hoy debemos taparle la boca y sacar la levadura de nosotros, si hay. Y yo no sé si me estás escuchando ahí en la casa o acá, si hay alguien que tiene un poco de esta levadura, hay oportunidad de sacarnos esta levadura de encima. Tenemos al Espíritu Santo que nos puede limpiar. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Lo creemos? Porque esta palabra no es para condenación, esta palabra es para decir, tengan cuidado que esto no esté en ustedes. Y si está, clamen al Señor, humíllense y saquen eso de sus vidas. Amén. Porque somos una iglesia que queremos ver el poder de Dios. Pero el Señor también dice que no haya levadura en nosotros. Y hay tantas cosas que nos leudan, ¿no? Y ahora vamos a hablar, porque no quiero muy extenso, que Dios me ayude y que pare el reloj. Encima, yo soy bueno para hablar, por eso me traje un bosquejo, porque si no... Pero bueno, sigamos. Hoy pasa que hay apariencia, hay una doble vida. ¿Se acuerdan que los fariseos aparentaban santidad, pero eran terribles cuando nadie los veía? Les gustaba aparentar que eran grandes siervos de Dios, pero en la casa era un desastre. Y hoy pasa lo mismo, hermano y hermana. Y no lo digo para juzgar, pero yo hasta en algún momento he venido y he estado en falta delante del Señor, y que el Señor nos limpie, y que vayamos a la fuente que nos limpia. Pero ¿cuánta gente hay hoy en día que les gusta vivir esta vida que Dios rechaza? Y esta palabra no es para los que están en el mundo, esto es para los que están en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Yo rechazo a los hipócritas. Vos me venís a orar a mí, me venís a cantar, me servís en este ministerio. Mirá la levadura que hay en tu vida. ¿Se acuerdan que el Levítico, que el Señor que decía, las ofrendas sin levadura, en la forma que vos quieras, con aceite, con lo que quieras, con levadura no. A mí no me vengas con cosas infladas. Porque encima los fariseos eran eso, ¿no? Inflaban el pecho, eran buenos, ¿no? Acá estoy, inflaban, ¿viste? Como la levadura. Y también ellos daban falsas enseñanzas, pasa hoy en día. Mirá lo que dice Gálatas, a ver si lo tenemos por ahí.
capítulo 1, versículos 6 al 10. Mira lo que le decía Pablo a los Gálatas. En el primer capítulo, en la primera carta que le escribió, apenas lo saludó, hola, ¿cómo están, hermanos? Miren, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo el evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Lo decía Pablo. Queda claro, dice, que no es mi intención, a diferencia de los fariseos, no es mi intención ganarme el favor de la gente, como lo hacen estos, que te vienen con ese evangelio de la prosperidad, te vienen a decir, está todo bien, no hay problema, si pecas, Dios es un Dios de amor. Guarda, hermanos, con esa enseñanza. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo, diría Pablo. Gloria a Dios. ¿Qué clase de cristianos somos? Pablo decía, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitémoslo en esto. Tengamos cuidado con esta levadura. Y nos vamos a la segunda levadura, que es cortita, porque no hay muchas referencias en la palabra, pero no deja de ser importante su accionar. Los saduceos. ¿Conocen a los saduceos? Mira, es un movimiento político que el origen de su nombre proviene del hebreo sadoki o sadoquitas. Y viene de Sadoc. ¿Saben quién es Sadoc? No sé si lo conocen. En Primera Reyes, anoten ese pasaje, capítulo 2, habla cuando Salomón lo coloca como sumo sacerdote en lugar de Abiatar, que era el último descendiente del sumo sacerdote de Elí. ¿Se acuerdan de Elí, el que recibió a Samuel cuando era chiquito? Y que sus hijos eran terribles y que el Señor dijo, ustedes, vos y tus hijos, todos van a salir de acá. Bueno, se cumplió, dice lo que la profecía dijo, cuando Salomón acá en el capítulo dice que lo saca a Abiatar, dice andate a tu casa, chao, y lo pone a Sadoc. Y Sadoc significa, porque todos los nombres hebreos tienen un significado, Sadoc significa justicia y rectitud. Ahora bien, los saduceos, hay dos teorías. Dicen que eran descendientes ya del sumo sacerdote Sadoc, y otros dicen que unos años antes armaron este movimiento y dijeron, nosotros vamos a ser como Sadoc, nosotros somos justos y rectos. ¿Quieren ver algunas características propias de ellos? Ellos, por ejemplo, miren qué grave que era, ¿eh? Hay poquito en la palabra, pero miren qué contundente. No creían en la llegada de un Mesías. Ellos no esperaban ni a Jesús, no esperaban a nadie. Se creían justos y rectos, por eso se habían puesto saduceos, que viene de Sadoc, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos justos y rectos delante de Dios y del pueblo. Mirá, mantenían una buena relación con los conquistadores para tener beneficios económicos, hermanos. En la época de Jesús, ¿quiénes estaban? Los romanos. Ellos mantenían una buena relación. Iban, los visitaban. Bueno, a ver, ¿qué le iban a hacer? Bueno, dale, nosotros te apoyamos. ¿Cuánto me das? Se mezclaban con el extranjero mientras estaban con el pueblo. Una mezcla media rara, ¿no? Se creían dueños de la única verdad. ¿Vos hablabas con ellos? No, lo que ellos decían, no, a mí no me vengas a cambiar. Yo lo que digo es así. Dios me mostró que es así. Mirá lo que decía, ellos eran gente rica, dicen que eran aristócratas. Dicen, se decían que Dios los recompensaba a ellos por ser justos con riquezas para justificar su economía. Yo, no, ¿saben qué? ¿Saben por qué tengo dinero? Porque yo soy justo delante de Dios y Dios me recompensa. ¿Vos no tenías dinero? Ay, vos estás mal. ¿A qué les recuerdo hoy en día, no? Cuánto evangelio falso, satánico de la prosperidad, que dice que si vos tenés, es porque Dios te bendice, y si no tenés, es porque estás mal con Dios. Dios nos libre, hermanos. Y si hay esa levadura en nosotros, saquémosla en esta noche.
Porque Dios nos enseña, y como le dijo Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué lo dice? Es hermosa la frase. ¿Cuándo le dice? ¿Por qué dice eso? Porque dice, aprendí a tener mucho y aprendí a no tener nada. Aprendí un día a comer pan y agua nomás. Pero yo sé que lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Amén. Miren, no creían en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Ellos, por eso, esa era la lucha que tenían con los fariseos entre ellos. Andaban juntos para hacerle la contra al Señor, pero entre ellos, los fariseos sí creían en la resurrección. ¿Viste? Hay una parte en la palabra que el Señor dice, miren, ustedes cuando los fariseos digan que hay que hacer algo, ustedes háganle caso. Todo lo que dicen los fariseos, lo que hablan, es verdad, tienen que hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen. Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos no. No, acá no me vengas con esas cosas. Por eso hay un diálogo muy lindo, léanlo también en Mateo 22, después llévenselo para la casa. Porque estaban hablando, bueno, Señor, si hay una mujer, se le murió el marido, y bueno, había una tradición que antes, si se moría el esposo, la mujer se tenía que quedar con el hermano, y así iba en cadena. Bueno, resumen, dice, mirá lo que le dice el Señor hablándoles para decir, mirá, el tema de la resurrección es así. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído esto acerca en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ahí está. Ustedes dicen que cuando muere alguien no está. ¿Por qué? Entonces, ustedes no leen. Ustedes saduceos, a ustedes les falta escudriñar la palabra. Porque en la palabra dice que Dios dice, yo, aún mucho tiempo después que murieron, yo soy el Dios de ellos, es porque están vivos. Qué bárbaro. Y dice que la palabra que cuando el Señor dijo eso, la gente se sorprendía. Y miren lo último. Ellos no creían en lo sobrenatural. Acá no me vengan con... No me vengan con manifestaciones del Espíritu Santo. No me vengan. Ellos dicen que no creían en los ángeles, no creían en los espíritus. No, lo sobrenatural, eso es místico, no. Así eran los saduceos. ¿Existe esta levadura hoy en día? Claro que sí. Primero, decían los saduceos, tenían relación con los invasores, una buena relación con ellos y también con la gente. Y decían que tenían a Dios. Hoy hay mucha gente dentro de la iglesia que dice estar con Dios, con el pueblo, y anda haciendo negocios con el extranjero. Andan un poco acá y un poco acá. Pasa hoy y pasa en la iglesia, hermanos. Y que Dios nos libre. Se contaminan. Están un poco en el mundo y un poco en el camino del Señor. Sabios en su propia opinión. ¿Se acuerdan lo que decía Proverbios? Porque ellos decían que ellos tenían la verdad. No seas sabio en tu propia opinión. Ellos no. Lo que ellos creían, mira, a mí me lo vengan a decir, yo sé la Torá, yo sé todas las leyes. Orgullosos. Cuestionaban el obrar de Dios. ¿Cuánta gente hoy cuestiona? No, eso que pasa, no, ¿saben qué? No, si había milagros, era en la época de Jesús. No, lo que dice en la Biblia. Si había profecía, no, era eso era antes, ya no, eso no pasa. ¿Cuánta gente hay que no cree que Dios siga obrando así? Como hemos venido, ¿no? Escuchando en las prédicas anteriores, hemos hablado de que Dios es sobrenatural. Y también lo demuestra en sus actos sobrenaturales. Pero hoy en día que hay gente que cuestiona esto. Hay gente que le quiere encontrar una explicación racional a cuando Dios hace un milagro. No, habrá sido otra cosa, no era cáncer. No, habrá sido otra cosa. No era estéril. No, seguramente era paciencia, estaba nervioso. Y Dios, ¿no?
Y hemos tenido, ¿cuántos testimonios hemos tenido? Hemos hablado de testimonio, ¿no? Gloria a Dios porque estamos en una iglesia sobrenatural o no. ¿Lo creemos? ¿O hay levadura de los saduceos acá? ¿O acaso estamos cuestionando de que Dios sí obra, pero cada tanto? No, Dios es el mismo ayer, lo era en la época de Jesús y es lo mismo ahora. Y lo será mañana. Y lo será después cuando te vayas de acá y te tengas que enfrentar a muchas situaciones. Dios es sobrenatural. Créelo. Yo lo creo. Y yo sé que ustedes también. Gloria a Dios por eso. Hoy el mundo cuestiona, ¿no? Hoy dicen, no, mira, el Mar Rojo. No, mira, hay un fenómeno que Pepito descubrió de que cada tanto pasa que el agua se separa. Le quieren encontrar la explicación y que un científico que ponga la firma y esto pasó así, la gente le quiere explicación a todo. Quieren hacer natural algo que es sobrenatural. No seamos naturales, hermanos. Si hay algo que hay natural que se nos está pegando, despeguémonos de esos. Dice la palabra, seamos espirituales. No miremos la cosa como miraban estos. Unos farsantes, hipócritas, y los otros no creían en un Dios sobrenatural. No creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo en Tesalonicenses dice, un día los que murieron en Cristo van a ser levantados primeros y nosotros seremos unidos a ellos. Hemos perdido familiares que han estado en el Señor. Sabelo que eso se va a cumplir, porque la sobrenaturalidad de Dios siempre existió y siempre va a existir. Hoy no se cree que se puede hablar en lenguas. No se cree que hay dones espirituales. Mucha gente no cree que hay profecías, que hay sanidad. No, te conviene que vayas al médico. Sí, hay que ir al médico. Dios creó la medicina. Pero la palabra nos dijo que pondríamos las manos sobre los enfermos y serían sanos. Capaz que nos falta un poquito más, hermanos. El Señor dice que hay que sacarnos algo más, porque Dios usa vasos limpios. Hay levadura en nosotros. Señor, mira, si me vas a usar a mí, Señor, límpiame primero, que no haya ninguna contaminación en mi vida que entorpezca tu accionar. ¿Qué pensamos nosotros? Iglesias que se han perdido tantas cosas lindas, tantas manifestaciones lindas, porque han seguido costumbres, tradiciones. Decime en la Biblia dónde está eso, porque yo no lo veo. Yo veo un Dios que separó el mar, pero también veo a un Dios que sanó a mi hijo y que sanó a mi hija. Y cada uno de ustedes, ya el hecho de tener al Señor Jesús en su vida es un milagro sobrenatural. Señor, no ha hecho nada en mi vida. Si tenés a Jesús en tu corazón, tenés algo sobrenatural. ¿Lo crees? Ahora, habíamos dicho al principio, ¿no?, de la prédica, y ya terminando. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Saben lo que significa esencia? Es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. Hace referencia a lo característico y más importante de una cosa. Es aquello que es invariable, dice, ¿no? Es lo que lo hace que esto sea de esta manera, lo que lo caracteriza. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Que somos como las olas del mar, que sí, creemos, mañana no creo, que me pasa algo y ahí me hundo, y después sí, no, sí te creo, y vengo a la iglesia y me lleno de poder, y mañana lunes me pasa algo y me pincho. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra esencia, hermanos? En latín, la palabra proviene de la palabra lo que es ser. Esencia en el latín viene de lo que es ser. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es la iglesia de Dios? Y la pregunta es, ¿qué estamos llamados también a hacer? Si no lo sabes. Si estás hace poquito en los caminos del Señor, o si venís medio chapoteado. ¿Sabes qué dice la palabra? Porque el Señor dice, no den lugar a la levadura. ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos
panes sin levadura. Y necesitamos quitar de nosotros todo eso que nos contamina. Y acá no importa la edad. Tenés a Cristo en tu corazón, sos un pan sin levadura. Mirá lo que dice 1 Corintios 5:7 en la Reina Valera, lo dice de una manera y después lo vamos a ver también en el TLA. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Mirá lo que dice 1 Corintios en TLA. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. ¿Es una fiesta en nuestra vida? ¿Debería serlo? Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura. Es decir, sinceros y honestos. ¿Estás medio sucio? Sé sincero con el Señor. Humillate. Humillémonos, hermanos. Día a día, dice la palabra. Pablo dice, es necesario que yo muera día a día y es necesario que yo mengüe, no que me infle como la levadura del pan, es necesario que yo mengüe y que crezca, ¿quién? Cristo en mi vida. Si hay algo que le vas a añadir a la receta de tu vida, que no sea levadura, que sea el poder de Cristo obrando en tu vida. Dice la palabra que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Cristo. ¿Lo creemos? ¿Sos débil en algo, hermano, hermana? ¿Te cuesta luchar con el pecado, con la pornografía? ¿Te cuesta luchar, no sé, la infidelidad? Estás mirando, dice la palabra, que somos tentados. ¿Te estás mezclando con el mundo en conversaciones que no debes? ¿Estás hoy acá y mañana acá? Hoy, dice la palabra, límpiense de esa vieja levadura. Porque por más que sea vieja, es levadura, guarda. Esto viene hace ¿cuántos años? Y sigue todavía pasando. Y al principio pasó. ¿Cómo era Adán al principio? Hasta que el pecado le cambió la naturaleza, ¿no? ¿Cómo decíamos al principio? ¿Cómo la levadura cambia la naturaleza? Ya el que sabía de la levadura, creo que el primero la usó fue el diablo en el cielo. Se infló. Quiso ser más que Dios. Pero hoy sigue estando esto y que Dios nos libre, hermanos. Y para terminar, en Gálatas 5:9, no lo anoté acá en el flyer, pero dice que un poco de levadura, dice en Gálatas 5:9, leuda toda la masa. Ahí lo vuelve a decir. Lo dijo el Señor y lo dijo Pablo. ¿Qué es ser un pan sin levadura? Es gente que vive en lo sobrenatural. Guarda, y no es que somos místicos, pero la iglesia es sobrenatural. Si te vas a acostumbrar a una palabra en tu vida, acostúmbrate a esa, a sobrenatural. Que por lo natural, por lo que hay en este mundo, nosotros estamos despegados. Estamos en un ambiente donde está la presencia de Cristo. ¿Hay pecado en nuestra vida? Hoy es el día de pedir perdón. ¿Se acuerdan de ese pasaje que había un fariseo que decía, oraba, Señor, gracias porque no soy como estos ladrones, estos violadores, estos que no cumplen? Se golpeaba el pecho inflando ahí. Y hay un publicano que estaba de rodillas, publicano, se las mandaba. Pero decía, Señor, perdóname, sé propicio de mí porque la verdad soy un desastre, te pido tu perdón. ¿Qué actitud tenemos? Nuestra esencia no es lo natural. Nuestra esencia es sobrenatural. Y no necesitamos ningún otro ingrediente en nuestra vida. Así que descartemos la levadura. El verdadero evangelio, el que nosotros vivimos, para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios.
Ese es el poder de Dios que hoy quiere limpiar tu vida, hermano. Y esta palabra es para nosotros, para los que están escuchando y los que lo escucharán más adelante. La palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Sin dudas estamos en este mundo, dice la palabra. No te pido, decía el Señor, que los quites de este mundo, pero que los libres del mal. Necesitamos ser una iglesia limpia. Como decía Elena, ¿no? La novia, decía a las mujeres, es una novia pura, limpia. Lo dice Apocalipsis. Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener acceso al árbol de la vida. Y no se lo está diciendo el mundo, se lo dice a la novia. Yo vengo por una novia limpia. ¿Y por qué les advertía? Porque había posibilidad de que sean contaminados y se podían perder. Por algo Dios les advertía. Cuídense, no dejen ser influenciados por este espíritu que hoy sigue funcionando, hermanos. Pero mayor, ¿cuál es? ¿El que está con nosotros o el que está en el mundo? El que está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. No hay lucha, hermano, que no puedas vencer. No hay pecado que no pueda la sangre de Cristo limpiar en tu vida. Pero tenés que acercarte y decir, Señor, yo no quiero esto más en mi vida. No puedo venir y cantar y llevar una doble vida. No puedo venir y solamente escuchar tu palabra acá y ni la leo. La tengo de adorno en la Biblia. Señor, en esta hora toca mi vida. Vamos a orar al Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en esta hora. Señor, que no seamos como los discípulos que estaban en otra sintonía cuando tú hablabas. Vos les estabas hablando de la levadura de los saduceos y ellos pensaban en el pan. Señor, nosotros, como decía nuestra hermana en la alabanza, que abras nuestros oídos, nuestros ojos. Hermano, el Señor te dice en este día, como se le decía a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, te recomiendo que compres colirio para tus ojos. Así puedes ver tu condición realmente. Señor, gracias porque nos hiciste sin levadura. Tú no nos miras por nuestra apariencia, como así también se lo dijiste a Samuel cuando fue a elegir a David. Mirá, vos estás mirando la apariencia, yo miro el corazón. Hoy estás mirando nuestro corazón. Hoy el Señor está mirando tu corazón. Hermano, hermana querida, vos que estás escuchando por primera vez esto. Los fariseos y los saduceos querían una señal, querían el milagro, solamente eso. Ellos necesitaban recibir a Cristo. ¿Qué venimos nosotros a buscar? ¿Un milagro? Primero tenés que conocer al hacedor de milagros. Necesitas tener un encuentro con Él. Y si estás extraviado en el camino, si la levadura ha hecho transformar tu masa, la palabra dice que nos podemos despojar. Si el Señor nos dice, despójense de esa levadura, es porque lo podemos hacer. ¿A dónde lo vamos a hacer? ¿Con nuestras fuerzas? No. Es volviendo a la cruz. Y que su sangre nos limpie de todo pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos. Y que esta semilla produzca fruto en nosotros. En el nombre de Jesús.